amigos, Buenos días. bienvenidos a la segunda temporada de Directo en Redes GD, este nuevo formato de comunicación adoptado por Granada Digital y que ya habíamos comenzado en primavera, en pleno confinamiento, con entrevistas en directo en Instagram y en Facebook a los personajes más relevantes de la sociedad granadina y con los temas más candentes de la actualidad. Ahora, tras el paréntesis del verano, tras el paréntesis del estío, pues regresamos de nuevo con la idea de mantener este innovador formato que tanto ha gustado entre nuestros lectores y que seguiremos esta temporada en la misma línea de charlas con tranquilidad, con profundidad, con los protagonistas y con la actualidad más latente. Entrevistas que, además del directo, ya saben que distribuimos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, YouTube, el propio Facebook, y donde contamos con más de 130.000 seguidores, así como en la web de granadadigital.es. ¿Y qué tema de más actualidad en estos momentos que el que preocupa a gran parte de los ciudadanos? La vuelta al cole. La pasada semana ya comenzaron las guarderías con los menores de 3 años y a partir del jueves será el turno de los alumnos de infantil, de primaria, educación especial. Posteriormente, desde el 15 de septiembre, regresan los estudiantes de la ESO, de bachillerato, de FP y de la enseñanza de adultos. Y para desgranar al máximo este asunto, explicar todo lo que concierne al regreso a las aulas y hablar de este tema que ahora mismo está en boca de todo el mundo, pues está con nosotros la delegada territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía en Granada, Ana Berrocal. Ana, bienvenida a Granada Digital. Buenos días y muchas gracias por dar la oportunidad de estar aquí acompañando a todos vosotros y poder clarificar aquellas dudas que planteéis. Ana está en su despacho de la delegación, donde me imagino, bueno, antes de nada, la salud bien, en casa bien, la familia bien, todos. Muchas gracias, la salud bien y con energía para afrontar este inicio de curso que estamos comenzando. Pues me alegro. Decía que en el despacho, porque tienen que ser unos días de muchísimo trabajo, de una intensidad terrible, preparándolo todo. Anímicamente, ¿cómo afronta, delegada, este regreso a las aulas tú a nivel personal? Pues a nivel personal lo afronto con el ánimo muy alto, con un enorme trabajo, no solamente en estos días, desde que se desató la pandemia, nosotros no hemos parado de trabajar ni un único día porque son situaciones cambiantes a las que hay que ir dando respuestas inmediatas. Y por ello, pues estamos aquí porque tenemos la responsabilidad de dar esas respuestas y esas respuestas requieren un trabajo continuo. Así que aquí estamos, pero con el ánimo muy alto. Y también siempre recordar que además de delegada de Educación, soy delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Con lo cual, bueno, pues la carga y la responsabilidad es inmensa en esta pandemia que se ha desatado. Mi primera pregunta va a ser muy directa. Delegada, ¿estamos preparados para que nuestros niños vuelvan al colegio? Estamos preparados. Estamos preparados para una vuelta presencial y segura, con responsabilidad compartida y con la colaboración de toda la comunidad educativa. Y lo estamos preparados porque, como ya le he dicho, venimos trabajando desde hace 6 meses sin descanso y además de la mano de salud, como no puede ser de otra manera. Nosotros hemos mantenido una línea de coherencia importante. De la misma manera que el consejero de Educación, Javier Ibroda, fue el primero en determinar sin ninguna duda que en el último trimestre del curso anterior no se volvía a las aulas, fue el primero en manifestarlo tanto a la sociedad como al ministerio, como al resto de las comunidades, porque no podíamos garantizar la seguridad. Empezamos a trabajar de la mano de salud y hemos estado elaborando todos los protocolos necesarios para que este inicio de curso se pueda afrontar con seguridad. Este trabajo ha sido un trabajo ingente que lleva un trabajo importante de la Administración, pero que desde el mes de junio se está trabajando y contextualizando estos protocolos dentro de los centros educativos por cada uno de los centros educativos de la provincia, adaptándolos a su contexto y a la realidad de su comunidad educativa. Los centros educativos están preparados, nosotros estamos preparados
Se ha hecho una inversión importantísima porque todas esas medidas que se ponen en marcha para adaptarlo a esta situación derivada de la pandemia lleva una inversión inicial que ya se puso sobre la marcha en junio de 600 millones de euros que van a acompañar, bueno, pues todo ese número de profesorado adicional que viene para poder reforzar esta situación frente al COVID, ese profesorado adicional que también entra como consecuencia de la determinación de la figura del COVID y esas horas que computan y que permiten añadir profesorado adicional, también con obras de adaptación de los espacios en cada uno de los centros educativos. Se le ha dado a cada uno de los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación en Granada, por supuesto en el resto de las provincias, una dotación extraordinaria de al menos 25.000 euros, que en algunos casos llegan a sumar los 50.000, para que ellos en sus municipios puedan contratar también al personal del municipio, con lo cual incrementa bueno, pues esa dificultad que estamos teniendo y reactivación de economía, y pueden adaptar los espacios de esos centros a la situación COVID. Por otro lado, también se está repartiendo y se va a repartir durante toda esta situación un material higiénico-sanitario a todos los centros educativos, mascarillas e hidrogeles que van a ir llegando de manera periódica, que en total estamos hablando de 3 millones de mascarillas mensuales y 330.000 litros de gel hidroalcohólico. También, como bueno, pues ya saben todos ustedes, porque se está desarrollando a lo largo de estos días, se le están haciendo los test, se le han hecho ya a muchísimos docentes y personal no docente, a todo el personal de los centros educativos, para, como medida de garantía, antes del inicio de la actividad docente. Por ello, estamos preparados y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las familias, porque la educación básica, si algo hemos aprendido en estos 6 meses en los que los niños han estado confinados en sus casas, es que el docente es insustituible y la presencialidad y el contacto en los centros educativos es imprescindible para poder llevar a cabo una educación de calidad. Por eso, los padres y las madres tienen que estar tranquilos de que hay unos magníficos profesionales en este sistema educativo y que hemos estado trabajando sin descanso para hacer entornos seguros y poder empezar, como de hecho ya ha empezado en la etapa 03 el día 1, el curso 2021. Desgrana un poco esta extensa explicación que nos has dado de la seguridad, del protocolo COVID, etcétera. Por un lado, son más de 16.000 trabajadores profesionales, incluidos los docentes y otros que no son docentes, que trabajan en los centros educativos, que han pasado bueno, pues esas primeras pruebas para ver si son o no positivos. ¿Se sabe algo de los resultados a estas 16.000 personas? Bueno, pues los resultados en principio de la etapa de educación infantil, que fueron los primeros y que se hicieron el día 31, han salido los resultados de manera global, el consejero de salud los ha publicado y, bueno, pues los resultados en principio son unos porcentajes poco significativos de personas que, bueno, pues que han dado positivo en esos test. También les digo que a veces salta, bueno, pues la inquietud que un positivo en el test inicial, como podrían explicar o como explica mucho mejor que yo el delegado de salud, tiene que esperar a la confirmación, porque es una sospecha. Lo que a veces se detecta en el primer test rápido es una sospecha, no puede saltar a la opinión pública como de hecho está pasando. Y son las autoridades sanitarias, a través de ese segundo test PCR, los que ya determinan si efectivamente se ha producido un positivo o no. Toda esta información se irá suministrando de manera periódica a la opinión pública. Hoy acabamos de constituir, hace un rato, una comisión provincial para el seguimiento de la situación con respecto al COVID en los centros educativos. En esa comisión provincial está el delegado de salud, estoy yo como delegada de educación y está personal técnico
tanto de sanidad como de educación. Se reunirá semanalmente y llevaremos un conocimiento y una información del seguimiento de cómo se va produciendo y, por supuesto, toda esa información a su vez se trasladará a la consejería y a la opinión pública. Pero ya les digo, tranquilidad, porque está todo protocolizado de quién debe actuar, de cómo se debe actuar en cada momento a través de los protocolos COVID que están establecidos en cada uno de los centros y también de la coordinación y seguimiento que se debe llevar desde el punto de vista institucional al respecto, informando de una manera veraz y rigurosa a la opinión pública en el momento en que los datos sean reales, verídicos y se pueda trasladar esa información. Para tranquilidad de los padres, ¿ese protocolo en qué consiste? O sea, si por ejemplo en el colegio donde yo tengo a mi hija, el profesor da positivo, ¿qué se hace en ese momento? Bueno, cuando se detecta una sospecha en un centro, hay una comisión COVID que está ya constituida en todos los centros y que tiene un coordinador COVID. Ese coordinador COVID está en contacto con una persona de salud, una persona que se le ha asignado y también en contacto permanente con su inspector de referencia. En el momento en el que hay una posible sospecha, se informa inmediatamente a través de este coordinador COVID al enlace de salud, que son las autoridades sanitarias las que ponen en marcha inmediatamente las acciones que se deben llevar a cabo, son los que determinan la trazabilidad de la situación, porque evidentemente no es lo mismo un profesor o profesora que aún no ha pisado el centro y que se le haya detectado en estos días a, bueno, pues un posible niño o niña que en un determinado momento se ve que puede tener una situación con síntomas compatibles con COVID. Inmediatamente está en el protocolo establecido cuál es la manera de actuar en cada uno de los casos. Y también, dentro de ese protocolo, se le pide a las familias colaboración en esta realidad, en esta responsabilidad compartida que todos tenemos que asumir. Se le pide a las familias colaboración, bueno, pues que si detectan cuando levantan que su hijo o que su hija tiene algún síntoma compatible con COVID, pues que no lo lleve al colegio, que informe inmediatamente al colegio y que también lo comunique inmediatamente al centro de salud. Se activan el protocolo en salud, que son los que determinan los pasos que hay que hacer, la trazabilidad, y son los que toman la rienda, por decirlo de alguna manera, de cuál es la situación que hay que establecer desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Todo esto, por supuesto, además de la información dada en el centro, está coordinado a un nivel superior, como ya le he dicho, en las dos delegaciones. Insisto, delegada, entonces, si un profesor, por ejemplo, una vez que han comenzado las clases da positivo, lo primero que se va a hacer es cerrar el centro, se va a cerrar esa clase. Es decir, el protocolo, lo digo para que los padres tengan un poco claro cuáles son las medidas que se van a adoptar. El protocolo, ¿qué dice en ese instante? Pues mire, eso Se avisa, me imagino, a todos los padres, ¿no? Quien lo determina es salud. Y le voy a poner un ejemplo. Supongamos qué es lo que se le ha pedido a los centros educativos y lo que han venido trabajando desde junio, desde el mes de junio, pero además trabajando con un documento de medidas muy claro y con el asesoramiento de cada uno de los inspectores de referencia de los centros con los equipos educativos para intentar en cada centro establecer sectores y espacios donde los contactos sean mínimos. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en un centro que tengan perfectamente sectorizados, bueno, pues unas aulas, os voy a poner el ejemplo más simple, zona de infantil, zona de primaria, perfectamente sectorizados y donde no hay contacto ni entre el alumnado ni entre el profesorado, porque también se indica en estos documentos, y es el trabajo que están haciendo, que el número de profesorado que entre en un aula sea el mínimo. Bien, sí, imagínese, por poner un ejemplo, que eso ocurriera en la zona o en el sector de infantil, donde no ha habido ningún tipo de contacto
con la parte de primaria. Bien, le vuelvo a decir, son las autoridades sanitarias quien lo determinarían, pero quien lo determinarían en el conocimiento de cuál es la realidad del centro, que la conocen, porque el coordinador COVID del centro es el que está en contacto con la persona de referencia del centro sanitario y serán los que determinen. Bueno, pues se puede confinar parcialmente esta zona del centro, por ejemplo, infantil, y los demás continuarían con su actividad lectiva puesto que no ha habido contacto. Le he puesto un ejemplo muy simple, pero con esto lo que les quiero decir es que siempre es en última instancia las autoridades sanitarias las que con ese conocimiento inmediato de la realidad de cada uno de los centros y el epidemiólogo, el que va a decir qué es lo que hay que hacer con respecto al centro desde el punto de vista sanitario. De la misma manera, bueno, pues que lo están haciendo ahora mismo en otros ámbitos sociales. Y la actuación que se llevará en el centro, por supuesto, con la dirección al frente, será la que se determine. Pueden ser, ya les digo, o bien confinamientos locales de una determinada aula, si nos encontramos en un centro donde hay aulas estables o burbujas, como se le vienen llamando, donde esos niños no tienen contacto con ningún otro alumnado del centro y a la vez los docentes que dan también tampoco lo tienen, bueno, pues podrán determinar que se confine solamente un aula o que se confine un sector del centro, pero ya le digo que son medidas que están establecidas dentro del protocolo y que van a ser individualizadas y que se determinarán en cada momento por las autoridades sanitarias en coordinación, por supuesto, con educación, como no puede ser de otra manera. Ahora vamos a hablar de esas recomendaciones, pues yo creo que es muy interesante e importante que todo el mundo tenga muy claro cuáles son esas recomendaciones. Pero antes hay una pregunta que nos han hecho varios lectores de Granada Digital para que se la traslademos a la delegada de Educación y también hay dos versiones. O sea, por un lado la versión de por qué está la decisión de que se vuelva a las clases de forma presencial y no de forma telemática, y por otro lado están los padres que estaban deseando, por aquello de la conciliación familiar y laboral, el que los niños volvieran al colegio para normalizar la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación que desde Educación se da de por qué va a ser presencial y no telemático como se hizo durante el confinamiento? Bueno, al día de hoy añado una matización. El pasado jueves, tras la conferencia sectorial que se produjo en el Ministerio con el resto de las comunidades, bueno, pues se dijo que los centros, fue una de las determinaciones con carácter general que se adoptó, que la enseñanza era presencial en la etapa básica hasta segundo de secundaria, es decir, primaria y luego primero y segundo de la ESO. Y luego a partir de será semipresencial, ¿no? Podría ser semipresencial o alternar días, en fin, se han ofrecido 3 modalidades posibles a los centros, tercero y cuarto de secundaria y en las etapas postobligatorias, bachillerato, formación profesional, etcétera. Bueno, pues esta medida viene, digamos, a flexibilizar mucho más toda la distribución de alumnado dentro del centro. ¿Por qué presencial en la etapa básica? Porque la educación es un derecho fundamental y a lo largo de este tiempo todos sabemos que es necesaria la presencialidad, pero si algo nos han demostrado estos 6 meses, digamos, de confinamiento y los estudios que hemos llevado a cabo, es que es imprescindible. Imprescindible para el desarrollo evolutivo de nuestros niños y nuestras niñas, para su socialización y para que puedan, de alguna manera, progresar en ese sistema educativo. Mire, nosotros hemos hecho un trabajo impresionante durante este tiempo para saber cuántos niños y cuántas niñas eran los afectados por eso que han denominado brecha digital. Y los tenemos contabilizados con nombre y apellido. Son 90.000. De esos 90.000, solamente 30.000 son los que estaban realmente afectados por lo que denominan brecha digital, es decir, por no tener un dispositivo, pues un ordenador, una tablet
con el que poder continuar su tarea, su educación. El resto están afectados por lo que a mí me gusta denominar brecha sociodigital. El problema no es que este alumnado no tenga un dispositivo para continuar con su educación, lo tienen. El problema es que el entorno social no le facilita a este alumnado continuar con su proceso educativo. La educación presencial en la etapa básica es lo que garantiza la igualdad y nosotros tenemos que garantizar ese derecho a todos nuestros niños y a todas nuestras niñas. Los niños y las niñas están deseando volver a las aulas, lo están deseando, pero es más, no estamos partiendo de cero. Hemos tenido una experiencia de éxito durante este verano que han sido, pues, por un lado, los planes de refuerzo estival que se han desarrollado en los centros educativos, programa de educación, y por otro lado, las escuelas de verano, que me vienen, digamos, por la parte de como delegada de igualdad, que también se desarrollan en los centros educativos. Yo he visitado muchas de esas escuelas de verano y he visitado, bueno, pues muchos de los centros donde se estaban desarrollando este plan de refuerzo estival. El resultado, al día de la fecha, es que no hubo ningún problema. Las medidas higiénico-sanitarias estaban establecidas en los centros, el alumnado lo respetaba y además de una manera que a veces los que no están dentro del sistema se sorprenderían. Cómo respetan, cómo llevan las mascarillas, cómo no ni siquiera intentan quitársela, cómo los niños y las niñas son conscientes de esa realidad y cómo se adaptan todas las actividades a la situación que tenemos. Vamos a convivir durante mucho tiempo con esta situación. Es la realidad que nos ha tocado vivir y la que hay. Y no podemos condenar a toda una generación a que pierdan su infancia dessocializados y confinados. Eso, sobre todo en la etapa infantil, en la etapa básica, en estas edades que estamos hablando, es una mella terrible. Es una mella que ya van a tener, que ya la tienen. Los niños, 6 meses en la infancia es una eternidad. Nuestros niños y nuestras niñas ya tienen esa mella en su infancia. No podemos condenarlos a una educación aislada, porque es lo que necesitan. Yo comprendo perfectamente el miedo de las familias, los temores, las preocupaciones, las inquietudes, y la comprendo, pues porque todos, de alguna manera, o tenemos un hijo o una hija en el sistema educativo en esta etapa básica de la que yo estoy hablando, o tenemos sobrinos, o tenemos nietos. Entonces, todos. Por eso la educación es una cuestión de todos. Por eso yo quiero transmitir tranquilidad. Porque cuando todos los profesionales que estamos dentro del sistema educativo hemos estado trabajando, no lo hemos hecho solamente por la responsabilidad inherente al cargo, que por supuesto es muchísima, de todos los que estamos aquí, de los docentes, de los equipos directivos, de todo el personal de la Administración de Educación, de la Administración de Sanidad, sino porque estamos trabajando por la salud de nuestros propios niños y por la salud de nuestras propias niñas o de nuestros nietos. Entonces, el trabajo, además de ser un trabajo, como yo digo, racional y desde unos parámetros técnicos que son con los que tenemos que trabajar y que las directrices tienen que venir marcadas siempre desde las autoridades sanitarias, que son los que nos deben decir qué es lo que debemos hacer, y así lo hemos hecho, pero es un trabajo que a la razón ha partido del corazón porque todos tenemos a alguien en el sistema educativo al que queremos proteger. Por eso es un trabajo sistemático, es un trabajo riguroso y quiero transmitir esta seguridad a la familia. De la misma manera que les digo, como todos sabemos, es que eso es evidente, que el riesgo cero no existe. El riesgo cero no existe ni en los centros educativos ni en ningún sitio. Pero lo que pueden estar tranquilos es que posiblemente en cualquier espacio fuera del centro educativo, en cualquier reunión social y familiar y en cualquier otro espacio, la posibilidad de transmisión
del virus es mucho más alta de la que va a haber dentro de los centros educativos y dentro de las aulas, porque todo el personal que está en los centros son auténticos profesionales porque se preocupan por sus alumnos y se preocupan por sus propios hijos. Y además, por otra cuestión que yo también siempre digo, las personas que están ajenas al sistema no se dan cuenta o simplemente quizás es una reflexión a la que no llegan y que yo quiero exponerla aquí, de que nuestros profesionales en los centros educativos están continuamente haciendo protocolos, actualizando protocolos anualmente y haciendo que esos protocolos sean cumplidos por parte del alumnado, por parte de las familias y por parte de toda la comunidad educativa. Una programación didáctica es un protocolo que hay que actualizar cada año y que cada docente lo hace. Las medidas que se establecen en los centros educativos, por ejemplo, para el plan de prevención de riesgos, que cada centro educativo tiene el suyo, se tienen que elaborar, están elaboradas y se actualizan anualmente y que conllevan, en este caso, por ejemplo, que le comento del plan de prevención, bueno, pues determinados simulacros de evacuaciones. Y todo está perfectamente articulado. Por eso, quiero transmitir este mensaje de tranquilidad y de seguridad a la familia. Que vayan a sus centros educativos. Dentro de ese protocolo está establecido que ahora, antes del inicio de la actividad lectiva, los centros educativos informarán a cada una de sus familias de cuál es ese protocolo, de cuáles esas medidas, de la colaboración imprescindible que se solicita a las familias para que participen, como no puede ser de otra manera, en el desarrollo de estos protocolos, pues, por ejemplo, tomándole la temperatura a sus niños antes de llevarlo al centro educativo y en caso de que, bueno, pues que vean que no están bien, que lo comuniquen inmediatamente. Bueno, pues que colaboren también en la medida de que cada centro haya determinado, pues a través de los delegados de padres, a través de las AMPA o de la manera que quieran hacerlo. Entonces, estoy segura que cuando conozcan todas esas medidas que han sido puestas en marcha por los centros educativos, van a estar mucho, mucho más tranquilas. Me parece muy interesante todo lo que has añadido al final para la tranquilidad de los padres en esas medidas que habíamos dicho que íbamos a comentar. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque el tiempo se nos ha ido, parece mentira, pero ya llevamos casi 30 minutos hablando delegada. Muy rápidamente, esas normas son mascarillas tanto en clase como en el transporte escolar o en el desplazamiento, lavarse las manos antes y después de entrar en clase, los recreos de forma escalonada y también evitar contacto entre compañeros lo máximo posible, una salida escalonada también de los colegios a la entrada y a la salida, la limpieza frecuente del centro, que suele estar en manos de los centros, que me imagino que lo tengan que hacer. En casa, importantísimo lo de tomar la temperatura, de no mandar al niño si hay algún síntoma al colegio, también si hay algún contagio en la familia, comunicarlo para que se sepa, para estar pendiente del niño y avisar también a los niños de la importancia de guardar las distancias de seguridad incluidas en el mismo comedor escolar, que me imagino que son todas las normas que ahora una y otra vez se va a incidir en padres, en docentes, en personal de los centros y en los propios alumnos, para que todos tengan automatizada toda esa forma de actuar y de funcionar, ¿no? Exactamente, lo ha resumido muy bien. Son medidas básicas higiénico-sanitarias que consisten en el uso de la mascarilla, en evitar, en la distancia social, en la higiene, extremar la higiene con hidrogeles que se han proporcionado a los centros, que también los niños y las niñas deben aportar, evitar aglomeraciones, para lo cual, bueno, pues están también colaborando muchos ayuntamientos en el establecimiento de distintos perímetros. Las familias también puede hacerse una entrada escalonada. En esta medida de flexibilización se permite que durante 4 días se esté volviendo al cole, por decirlo de alguna manera. Cada centro determinará en función de sus características. En el tema de los comedores escolares, bueno, pues cada centro en función de sus circunstancias han podido establecer más de un turno o bien han utilizado un aula anexa. Es decir, ya está todo esto perfectamente establecido. En el tema del transporte, pues igualmente el uso de la mascarilla, el que siempre los niños y las niñas se sienten en la misma silla y en el transporte, en el mismo sillón. Es decir,
Son unas medidas que están establecidas, lo mismo que las entradas y salidas que se han regulado para evitar aglomeraciones, etcétera. Todo esto, en estos inicios de curso, va a haber una formación a todos los niveles. La primera, la que ya le he dicho, que han recibido los coordinadores COVID del día 2 hasta el día 4, una formación ya más específica hecha de la mano de salud y educación por los técnicos, y a partir de ahí, en estas reuniones que se van a mantener con la familia, formación a la familia, por supuesto formación a todo el personal docente del centro y también a todo el alumnado en los primeros días. Y además hay una cuestión que también me gustaría añadir en este sentido. Miren, esta es una situación tan terrible, la que nos ha tocado vivir, que los niños y las niñas se tienen que sentir actores y protagonistas. Por eso es importante esa tranquilidad de las familias, para que la transmitan a la vez a sus hijos. Tranquilidad con conciencia, que el virus está ahí y que por ello tienen que respetar las indicaciones que se les den desde los centros, sus maestros y sus maestras, respetarlas y seguirlas, porque ellos van a ser actores de su propia prevención. Y eso influye de una manera muy positiva en la educación de los propios niños, pero es que a su vez estoy convencida que nuestro alumnado va a ser a su vez quien eduque fuera del centro de todas esas series de cuestiones y de medidas preventivas que han aprendido y que ellos las automatizan inmediatamente porque son esponjas como niños que son. Muy rápidamente, pues estamos ya fuera de tiempo, pero no, hay dos temas que me gustaría, te pido la máxima brevedad, delegada, en la respuesta, pero que creo que es importante tocarla. Una, la Junta de Andalucía, después de todo lo que has comentado, va a tomar medidas contra aquellos padres que no lleven los niños al colegio, sabiendo que es la enseñanza obligatoria. Mire, continuar la educación es una responsabilidad de las familias. Y si la enseñanza obligatoria exige la presencialidad, las familias, bueno, pues tienen que llevar a sus niños a los centros educativos. Pero hablamos de una situación tan excepcional que lo primero es que tienen que saber que esa es la situación, que tienen que llevar a los niños, que tienen que conocer. Y a partir de ahí vamos avanzando. Medidas punitivas. Ahí, mire, hay toda una normativa, bueno, pues que existe y que todo el mundo lo conoce. Ahora, cuando un niño o una niña no va al centro educativo y pasan una serie de días, bueno, pues los centros educativos analizan por qué es lo que está pasando. Y a raíz de ahí se analiza cada uno de esos casos de manera individualizada. Vamos a avanzar todos de la mano y con ese objetivo común y con el convencimiento de que esto es lo mejor para los niños, porque lo es. Yo estoy convencida que cuando esas familias conozcan estos protocolos, vencerán esa necesidad visceral que sale de proteger a los niños y de aislarlos. Todos nos gustaría, pero sabemos que tenemos que vencer los miedos de los adultos. Tienen que vencer ese miedo, porque esos niños, bueno, pues salen a la calle, bueno, pues van a distintos espacios públicos o privados donde siguen desarrollando su vida. No podemos consentir que el COVID nos paralice como sociedad y muchísimo menos que paralice a nuestros niños, que son nuestro futuro. Y ya la última, muy rápida también. Esta misma mañana el sindicato usted ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía para denunciar las ratios educativas profesor-alumno que están consideradas ilegales por parte de ellos en Andalucía. ¿Estamos cumpliendo esas ratios profesor-alumno en educación en Granada? Pues mire, las ratios ilegales no son desde el momento en el que hay toda una normativa que establece cuáles son esas ratios en cada una de las etapas. Y por supuesto que se está cumpliendo esa ratio. El tema de la ratio, yo sé que es un tema muy controvertido y que, bueno, pues que está en la prensa. Pero mire, yo le digo una cosa. En ningún momento, ni por parte del Ministerio de Educación, en lo que hay reuniones continuas con las distintas comunidades autónomas, ni por parte de los documentos que nos ha puesto Salud sobre la mesa, se habla de que la bajada de la ratio tenga que ser una medida a adoptar de manera imprescindible de cara al control de la pandemia. La bajada de la ratio, bueno, son cuestiones pedagógicas
que son deseables, pero que conllevan un proceso. Y también les quiero decir otra cosa. Mire, aquí hay dos cuestiones. Cuando hablamos de una bajada de ratio lineal, como se ha dicho en algún momento, dividir por 2, si estamos 30, vale, la mitad serían 15. Y cuando hablamos que se han puesto sobre la mesa más de 6.400 docentes en nuestro sistema educativo, de esos 600 millones que yo le he comentado, que se pusieron inicialmente sobre la mesa, y que hace 2 días la Consejería ha vuelto a poner sobre la mesa de negociación con los sindicatos otro esfuerzo en incremento de personal docente para los centros educativos. ¿Qué se consigue con ese personal? Que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho en esos docentes. Bien, si un centro tiene 3, 4 profesores o profesoras, puede bajar la ratio de aquellos cursos donde entienda que está sobrepasada, porque claro, todo el mundo habla de que hay un aula con 27 alumnos, pero yo le digo que la ratio media en primaria es de 20 y que la ratio media en secundaria es de 22. Por lo tanto, hay cursos donde las ratios son más bajas. Bueno, el profesorado que se ha mandado de refuerzo a los centros educativos se ha calculado con criterios técnicos en función del número de unidades que cedían, digamos, de la ratio media. Por tanto, aunque haya 2 grupos, por poner un ejemplo, con la ratio, si utilizamos los mecanismos que se denominan grupos flexibles, se puede sacar alumnado de un grupo y de otro, agruparlo en un tercero con un profesor o con una profesora y bajar de manera efectiva la ratio, pero además que ese alumnado que estamos agrupando fuera sería el alumnado que necesita refuerzo. Con lo cual, estamos cumpliendo 2 objetivos. Uno, bajar la ratio de manera, aunque no, digamos, teórica, puesto que solamente habría 2 grupos, pero sí de manera efectiva a la hora de la docencia. Y por otro lado, estaríamos cumpliendo con que esa respuesta respondería de verdad esa bajada de ratio a la necesidad individualizada del alumnado y su necesidad de refuerzo. Además de estas medidas, hace 2 días, se puso encima de la mesa una serie de medidas de flexibilización que fue hace 2 o 3 días porque necesitábamos el aval del Ministerio de Educación. Son medidas que la comunidad autónoma no tiene competencia para establecerlas, digamos, sin ese aval previo, que es, por ejemplo, que profesorado que tenga determinadas habilitaciones docentes o pueda dar lo que denominamos afines, lo puedan hacer en el mismo grupo. Con lo cual, es otra de las medidas muy interesantes para que un profesor pueda dar todo el ámbito sociolingüístico en un grupo de la ESO, por ejemplo, y de esa manera reducir los contactos. Ahora bien, todo esto, también quiero dejar claro una cuestión, que depende de la autonomía organizativa del centro. Los centros son autónomos en cuanto a la organización de sus recursos. Entonces, es la dirección del centro, con el resto de su equipo educativo, el que tiene que determinar cuáles son las mejores medidas organizativas desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista de la salud en cuanto a agrupamiento y bajadas de ratios. Y son ellos los que con los recursos que se les ha puesto a su disposición, y ya le digo que es una inversión importante de 600 millones, pueden dar la mejor respuesta educativa a su comunidad educativa, a su familia y, en esencia, a su alumnado, que es por lo que todos estamos aquí. Me encantaría seguir charlando contigo, delegada, pero ya estamos absolutamente fuera de tiempo. Solo nos queda agradecerte, primero, que nos hayas atendido, ser la primera protagonista de esta nueva temporada de Directo en Red de Granada Digital, y desearte mucha suerte, que la vayas a necesitar en estos días de muchísimo trabajo, de muchísima organización, que el esfuerzo de todo el personal de educación, de docentes, de trabajadores de los centros educativos tenga su recompensa y salga todo con la mayor normalidad posible dentro de esta anormalidad que estamos viviendo por culpa de este dichoso bicho. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Delegada, un saludo. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todo el mundo y espero, bueno, pues y deseo que empecemos a avanzar con esta nueva normalidad y seguiremos hacia adelante. Un abrazo. Un abrazo, delegada.
Y el próximo miércoles seguiremos en estos directos en Red Gran Digital de un tema interesantísimo, la inteligencia artificial a través del Congreso Software Week. Muchas gracias.